Es un plan que tiene, que tiene algo muy delicado por enfrente y que en este último ataque que ha sufrido directamente el Estado de Israel ha sido sin intermediario. Ya jamás no se esconde detrás del pueblo palestino, sino que Irán viene directamente y ataca, y eso ha sido uno de los momentos más icónicos que ha tenido el mundo, porque no ha pedido una intervención, ha atacado de manera directa. Entonces, estos temas para Bolivia es de suma importancia, ya que Bolivia está siendo catalogado como un país realmente de bloque estratégico para cualquier tipo de articulación, ya sea nuclear, ya sea de guerra misma, de equipamiento, o ya sea de estrategia política, dependiendo como entrenamiento de personal sin ningún tipo de miramiento y control policial o estatal, o mucho menos militar por parte del Estado boliviano. Entonces, esos son temas que se manejan de una manera así, directamente confrontacional, o sea, de frente, no tienen, hacen las cosas en nuestro delante, en nuestro país, y no hay un control. Por eso mismo es que hace semanas atrás escuchábamos a la ministra de Seguridad, a la ministra de Gobierno del gobierno de Argentina, ese temor que ha tenido últimamente con el país vecino que es Bolivia, porque no existe ningún tipo de control, y esto nos puede llegar a generar grandes repercusiones de inseguridad a nivel mundial. Entonces es un tema muy complejo que se tiene que manejar de manera totalmente disciplinada y totalmente respaldada con datos y fuentes. Mira, este es el tercer tema que quería tocarlo con David. La relación de Bolivia con el terrorismo mundial. Porque tú sabes de que Bolivia apoya a Hamas. O sea, Bolivia apoya... Es un aliado. Es un aliado. Hoy el gobierno de Bolivia ha tenido una comunicación con el presidente de Bolivia, con el presidente Putin, para hablar justamente de estos temas que para ellos son estratégicos. Se han encontrado drones en la guerra de Ucrania producidos por Irán, bueno, etcétera, etcétera. En Bolivia se dice que están produciendo parte de esos drones. La pregunta es, ¿en Bolivia producimos drones que hoy día están siendo usados en las guerras en el mundo? Bueno, ¿qué es lo que se sabe, David, de todo esto? Te escuchamos. Bueno, yo quiero hablar claramente. Yo manejo información de inteligencia. Yo no voy a especular. Los drones los fabrica Venezuela a bajo costo y los envían a Rusia para que bombardee a Ucrania. Son los mismos drones que van para Bolivia. 2. Los drones no son para contrabando ni narcotráfico, para vigilar las fronteras de Bolivia. Es para espiar a los vecinos de Bolivia, y esa información recopilada será enviada a la capital de Bolivia, la ciudad de Teherán. Dicho todo. Eso es lo que pasa, porque la capital de Bolivia no es Sucre, tampoco es La Paz, la capital es Teherán. En Bolivia, como pasa en Colombia, en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua, los gobernantes protestan contra el imperialismo yanqui, pero sin embargo dependen del imperialismo religioso de Teherán, que es una dictadura chií. Quiero explicar en 2 palabras las diferencias entre sunitas y chiitas, porque de lo contrario no se va a entender, y yo no quiero meter a todos los musulmanes en la misma bolsa porque no es justo. Cuando muere el profeta Mohammed, el Islam se divide en 2 grandes vertientes. La corriente sunita, que es la mayoría, la moderada, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que son países moderados, y los chiitas, que es la minoría, pero sin embargo es la más violenta. Los chiitas le declararon la guerra y el exterminio a los sunitas. O sea, el chiita quiere acabar con el sunita a muerte, acabarlo, hacerlo desaparecer. Ejemplo, la guerra del fundamentalismo iraní, que enfrentó a Irán y en Irak en la guerra de los 80, que cobró 1 millón de víctimas. Pero no solamente eso, los chiitas quieren exterminar a judíos y cristianos. Por eso me resulta incomprensible que Latinoamérica, que es mayormente cristiana, aunque sea de alguna u otra manera, paréntesis, yo no soy pastor evangélico, Virginio, pero soy predicador evangélico también. O sea, puedo hablar de los 2 lados. Entonces quieren matar a judíos, cristianos y sunitas. Eso es lo que quiere hacer el mundo chiita. Y con ellos se fue a aliar Bolivia.
Quiero explicar esto. Las relaciones boliviano-iraníes comienzan a darse a partir del 8 de septiembre del año 2007 en el gobierno de Evo Morales con Ahmadinejad. Ahmadinejad, el que proclamó desde la ONU que hay que borrar a Israel del mapa. Se atrevió a usar la palestra de la ONU para decir que Israel debe ser borrado del mapa. Irán hace esa relación de 17 años ya con el gobierno boliviano. ¿Qué puede relacionarse o unir a un país a un narcoestado como es Bolivia, con el principal país exportador y financiador del terrorismo? Nada bueno los une. Quiero explicar acerca de esto. Irán es culpable de la muerte de bolivianos también. Irán ha derramado sangre boliviana. Quiero explicar lo siguiente. En los atentados de 1992 y 1994 que tienen lugar en Buenos Aires, en los cuales el autor intelectual es Irán y Hezbollah el material, se derrama la sangre de 6 ciudadanos bolivianos que trabajaban en la agencia mutualista israelí argentina, y el gobierno boliviano no dice nada de eso. Repito, Irán está manchado con sangre boliviana. Ha derramado sangre boliviana en la Argentina hace 30 años atrás en ese atentado. Quiero explicar algunas cosas más. Lo ratifico. Bolivia pretende hacer una labor de espionaje, no de control de narcotráfico ni del contrabando, como lo quiere hacer presentar el ministro de Defensa de Bolivia. La información que se va a capturar, a recoger a través de los drones, es para entregársela a Irán con fines siniestros, porque para nada bueno van a conseguir información ellos. Hay otro problema. La embajada boliviana en La Paz tiene 3 veces más personal que la embajada iraní en Madrid. La pregunta es, ¿qué nivel de influencia o estrategia tiene Irán en Bolivia que le da prioridad sobre un país europeo? Esto ya me llama mucho la atención. Hay otro dato también que es importante. Bolivia habría apoyado de una u otra manera al programa nuclear de Irán a través del uranio que poseemos en el país, y esto debería ser investigado a fondo. Otro punto. Irán es un país acostumbrado a fabricar conflictos asimétricos en distintas regiones del mundo. Así es como socavó la democracia en Siria, democracia también socavada en el Líbano, porque hay que entender que Hezbollah es una fundación de 1982 de Irán. Irán funda Hezbollah, y Hezbollah desestabiliza la democracia en el Líbano y persiguió a los cristianos hasta la muerte y provocó la masacre de Sabra y Shatila en la década de los 80. Otro problema en el Yemen, donde están los hutis apoyados por Irán. Bueno, todo ese conocimiento, todo ese bagaje de crear conflictos asimétricos. ¿Qué quiero decir con conflictos asimétricos? Crear grupos violentos que toman el poder por la fuerza, desestabilizan democracias y arman verdaderos grupos terroristas. Ese conocimiento utilizado en el Medio Oriente por Irán como estrategia ha sido trasladado a Latinoamérica a través del gobierno venezolano con Hugo Chávez, que abrió la puerta al mundo iraní en Latinoamérica, y después inmediatamente el gobierno boliviano. Hoy, yo no tengo dudas en decirlo, Bolivia es una base terrorista iraní. Eso es lo que es Bolivia, es una base terrorista iraní. La diputada Luisa Nayar, en una investigación que pretendió realizar con el Ministerio de Migración de Bolivia, pidió que se le diera la información acerca de todos los ciudadanos iraníes que radican en Bolivia, y se le negó la información. El Ministerio de Migración de Bolivia responde con una pachotada, por no decir otra palabra. Les dice a los congresistas bolivianos de oposición que están investigando que, ya que Bullrich de Argentina dijo que habían iraníes en Bolivia, pues que diga quiénes son y que presente las pruebas. No, las pruebas no las tiene que presentar Argentina, las tiene que presentar Bolivia para la supuesta acusación, y nunca las presentó. Ese es el problema, que Bolivia es un narcoestado amigo del país más terrorista del mundo. Esto a nada bueno va a llevar. La embajada argentina, ya en la época de la, ¿cómo se llamaba? ¿Qué se llamaba el anterior presidente gaucho? Fernández. Durante el gobierno de Fernández, ya la embajada argentina, imagínate, siendo aliada de Bolivia, Argentina de Fernández, acusó a Bolivia de entregar documentación irregular a personal de la Guardia Revolucionaria iraní con pasado prontuariado. Entonces, con más razón, imagínate el gobierno de Milei, que tiene que proteger a su frontera, tomando en cuenta que ya Hezbollah e Irán atacaron 2 veces su territorio. Entonces, lo que está haciendo Argentina es una labor que cualquier país tendría que hacer en resguardo propio, sabiendo que allá hay un antecedente. Bolivia lo que está haciendo con esto, con esta política de entregar pasaportes y cédulas y documentación a quien viene te doy,
está creando un verdadero problema, no para el país solamente, porque estamos haciendo importación de terroristas a la región. Y no solo eso, quiero informar esto. Existen 10.000 ciudadanos venezolanos y colombianos que están viajando con pasaporte sirio, libanés o iraní y que han sido traídos acá al Medio Oriente a tomar preparación en terrorismo en campos que pertenecen al Hezbollah e Irán después de haberse hecho una conversión religiosa al Islam chií, más lento. ¿Qué hacen? Reclutan gente, la convierten al Islam y luego la mandan a Irán o al Líbano, donde reciben preparación. Luego los devuelven a Latinoamérica y crean conflictos sociales como los que crearon en Colombia o en la época de Piñera en Chile. Y aparentemente esos grupos ya estarían operando en Bolivia después de un tiempo de preparación en el Medio Oriente. Eso le toca investigar a la oposición, no a mí. Simplemente estoy poniendo la pelota en la cancha y ya verán si hacen el gol. Bolivia es parte de un circuito donde, lo repito, 10.000 ciudadanos venezolanos y colombianos están utilizando pasaportes de países que no les corresponde después de haber recibido preparación. Otro dato que es preocupante, el 25%, estoy dando información de inteligencia, esto no es información mía, 25% del dinero que el grupo terrorista Hezbollah recoge para luego armarse y atacarnos a nosotros acá, procede del narcotráfico de Latinoamérica. O sea que la triple frontera Paraguay, Argentina, Brasil es un lugar donde trafica Hezbollah, se mueve libremente. Barakat ha sido detenido, era el principal financiador y recolector de dinero de Hezbollah en Latinoamérica, fue capturado en la triple frontera. Es, junto a Bolivia, un lugar peligrosísimo, donde se estarían moviendo muchos intereses del narcotráfico con movimientos islámicos radicales. ¿Por qué? Porque el Islam que ellos practican no tiene escrúpulos. Si tiene que traficar droga o no, a ellos no les importa mezclar droga con religión, no se preocupe, ellos no se hacen problema de nada. Porque dentro de la religión musulmana existe un concepto que se llama la taqiyá. ¿Qué es la taqiyá en árabe? Mire, la Biblia dice no mentirás, es un valor absoluto. La Biblia dice no mentirás. La Biblia fue escrita 600 años antes de que Mahoma nazca, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando Mahoma viene, utiliza el no mentirás, pero distinto, bajo la taqiyá, que es un concepto que dice que tú no puedes mentirle a un musulmán, pero a un no musulmán puedes mentirle si beneficia al Islam. O sea que no es un valor absoluto. Tú no puedes robarle a un musulmán porque te cortan la mano, pero si le robas a un judío o a un cristiano, no hay ningún problema, porque ese es un infiel. Entonces no te puedes hacer problema de que ellos trafiquen droga y sin embargo, asesinen y como si nada te hablen de Dios. Son cosas que tienen que entenderse y comprenderse que han afectado a la región. El terrorismo islámico está caminando a paso de parada en Latinoamérica y lo repito una vez más. Venezuela y Bolivia son la puerta por donde ha entrado el terrorismo islámico en la última década y está poniendo en grave peligro a nuestra sociedad porque están metiendo terroristas de gran influencia social. Y en el norte de Salta. Sí, sobre todo nuestra frontera con Bolivia, que es una frontera importante, que es donde nosotros tenemos hoy el máximo nivel de alerta y de seguridad del país. ¿Ah, sí? Sí, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia y Irán. Hay presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, que son las fuerzas de alguna manera combatientes, la rama armada, una de las ramas armadas. ¿Con también pasaportes bolivianos? Bueno, eso es uno de los temas que nosotros estamos analizando e investigando. Si hay personas, por ejemplo, que no hablan español y que tienen pasaportes bolivianos. Es decir, uno en la Argentina hace una diferencia. Una persona extranjera tiene un documento distinto al documento que tiene un argentino. Entonces, esos son todas alertas que hasta ahora nosotros no hemos visto, no hemos visto entrar ninguno de ellos.
pero es una hipótesis que manejamos como una posibilidad. Más de 13.000 kilómetros los separan geográficamente. Los lazos políticos y militares entre Bolivia e Irán son cada vez más estrechos. Así quedó demostrado con el acuerdo de seguridad firmado por ambos ministros de defensa en Teherán, que según explicaron busca fortalecer la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el control de las fronteras bolivianas. Y aunque no existen muchos detalles, desde el país altiplánico han admitido tener los ojos puestos en una controvertida y avanzada tecnología iraní. Tenemos geografía sumamente montañosa y alta. Nos han expuesto en maqueta los drones que pueden tener esta capacidad de hacer vigilancia de la zona fronteriza. Una zona que involucra y ha encendido las alertas en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y también Chile. Pero los primeros en solicitar detalles sobre los alcances del acuerdo fueron los argentinos, reacción que fue tildada de exagerada por parte de Bolivia, que asegura ser un país pacifista, y aunque desde La Paz niegan que su relación con el gran enemigo de Estados Unidos y principal aliado de Rusia en su invasión a Ucrania representa una amenaza para la región, los expertos llaman a mirar este lazo con cautela. El gobierno de Irán, que pues es un país que sufre sanciones en muchos sectores, por lo tanto busca abrir espacios donde pueda hacerlo, e incluso parte del armamento que Irán está dándole a Rusia podría ser un armamento que llegue a una región de paz como es América Latina. Aprehensión que comparte el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Justa, el estadounidense de origen boliviano Joseph Umire, quien apunta a la creciente ambición de Irán para alcanzar acuerdos en la región, para presionar a Washington en el norte, deseo que también ha visto frutos con Venezuela y Nicaragua. La especialidad de Irán es construir conflictos asimétricos y aprovechar esos conflictos para destabilizar fronteras. Eso es lo que han hecho en el Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Yemen, en Líbano, y ese conocimiento lo están trayendo a América Latina. Una tendencia que ahora tiene en la mira las fronteras que comparte Bolivia con sus países vecinos, en donde desde el gobierno de Luis Arce se ha señalado que lo único que buscan es luchar contra el contrabando y el narcotráfico. Se están exhibiendo armas iraníes en desfiles militares en Latinoamérica. En junio del 2022, los presidentes de Venezuela e Irán firmaron un acuerdo de cooperación de 20 años para promover la cooperación entre ambos países. Pero, ¿por qué está tan interesado el régimen iraní en un país tan lejano? En realidad, esto no es nada nuevo. Irán tiene un doble interés de establecerse en un lugar como Venezuela, la proximidad de Venezuela a los Estados Unidos y las oportunidades financieras del narcotráfico en Latinoamérica. La relación entre Irán y Venezuela se ha fortalecido cada vez más desde que Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999. La animosidad de ambos gobiernos hacia los Estados Unidos les otorgó un punto de encuentro para la cooperación, y entre los años 2000 y 2012, decenas de visitas diplomáticas dieron lugar a cientos de acuerdos en las áreas de energía, turismo, agricultura, ingeniería y defensa, entre otras. Para el año 2012, las inversiones y los préstamos de Irán a Venezuela estaban valorados en alrededor de $15.000 millones. El gobierno iraní le estaba enviando petróleo y gas a Venezuela, además de recursos civiles como automóviles e infraestructura militar como drones. A medida que ambos países se vieron bajo nuevas sanciones de Estados Unidos, la cooperación estratégica de Irán y Venezuela continuó creciendo, con los presidentes actuales, Ebrahim Raisi y Nicolás Maduro, intentando aumentar el comercio mutuo de $3.000 millones a $20.000 millones el año pasado. Debido a su cercanía a los Estados Unidos, Irán utiliza a Venezuela como su base de operaciones en Latinoamérica. Irán le envía armas a Venezuela, tanto por aire como por mar, que son completamente capaces de alcanzar Estados Unidos. Por ejemplo, el dron iraní Mohajer 6, que fue expuesto durante un desfile militar reciente en Venezuela, tiene un tiempo de vuelo de 12 horas y un alcance de 1930 kilómetros, colocando a ciudades estadounidenses como Miami bien dentro de su alcance. Actualmente, hay barcos Solfagar iraníes armados con misiles antibuque frente a la costa noroeste de Venezuela. Aunque estos barcos no cuenten con un rango de navegación tan grande, los misiles que llevan, sí. Irán ha convertido a Venezuela en su puente terrestre hacia la extensa red de narcotráfico en Latinoamérica, en países como Brasil, Colombia, Bolivia y México, entre otros.
Al enviar operativos a Latinoamérica de sus cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbollah, su milicia aliada en el sur del Líbano, Irán crea oportunidades financieras para financiar su agenda terrorista mundial. En el 2018, por ejemplo, el tesorero de Hezbollah, Asad Ahmad Barakat, fue arrestado en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Barakat era una figura clave en el narcotráfico y el lavado de dinero de Hezbollah y fue un inversionista clave del ataque terrorista más mortal en la historia de Argentina, el ataque terrorista a la AMIA en 1994. Justamente el año pasado, el presidente iraní Ebrahim Raisi visitó Cuba y Nicaragua, en otro intento de fortalecer los lazos de Irán a sus demás aliados en Latinoamérica. Aunque Venezuela está a 11.200 kilómetros del Medio Oriente, Irán y Venezuela forman parte de la misma alianza, permitiéndoles amenazar a Estados Unidos desde cerca y otorgándole la oportunidad a Irán de expandir su presencia en la región. La alianza entre Irán y Venezuela es solo una parte del eje terrorista iraní y de sus continuos intentos de desestabilizar al mundo occidental. Definitivamente. Así es. Definitivamente. Sin olvidar, para solamente hacer un enganche a eso, cada uno de estos niños que obtienen Hamas tiene un premio por matar a un judío. Correcto. Mientras sea el rango del judío, vamos a decir, si es un judío normal, vale $5.000. Si es un judío, vale $25.000. Si es un judío de top, vale $50.000. Todos los judíos que ellos maten tienen un precio según la categoría del judío, que serían los infieles. Querida, quiero hacer un detalle, si me lo permite. Es sospechoso que haya una relación tan cercana entre dos países que están a 13.500 kilómetros de distancia, Bolivia e Irán. Es sospechosísimo, sospechosísimo hasta dónde ha llegado esto. Mi estimado David, pero no hay ninguna situación, o sea, en lo que usted dice es verdaderamente cierto. ¿Qué cosa a nosotros nos puede unir con unos terroristas, los bolivianos? O sea, absolutamente nada, no hay punto de común que tengamos, objetivos en común, totalmente otra situación, otra sociedad, otras culturas. Y no solamente lo dijo Bullrich, ¿no?, que salió diciendo ya hace meses atrás de que Bolivia prácticamente es la base terrorista, sino también ya ha salido Estados Unidos indicando esto, de que obviamente ahora los terroristas están acá en Santa Cruz. Y hemos visto hace semanas la cantidad de palestinos, si quieren así llamarlos, que han venido a Bolivia, que han llegado obviamente, ¿no? Y es una cantidad inmensa y obviamente no le han querido dar esa información en migración a la diputada Luisa Anaya, ¿no? Lo tienen como si fuera top secret cuando los diputados están ahí para fiscalizar todo lo que está sucediendo, ¿no? A mí nunca me contestó, eso está claro, la Cambita nunca me contestó, la señora Nayar, yo le escribí, nunca me contestó, solamente se lo digo. Justamente cuando nosotros estamos buscando obtener respuestas sobre estos elementos, se nos cierran las puertas, no les da la gana de transparentar la información, dejan nuevamente en incertidumbre a la ciudadanía, y eso es una situación que lamentamos de sobremanera porque devela que el masismo va a seguir con este oscurantismo, va a seguir entre cuatro paredes y en la clandestinidad manejando este tipo de hechos que justamente deberían ser de cara a la ciudadanía y transparentados. Lo que solicitamos es la cantidad de iraníes que han ingresado a Bolivia en los últimos 10 años, cuántos de estos iraníes siguen en el territorio boliviano, cuántos de estos se han nacionalizado como bolivianos, y estas preguntas son las que estos señores evaden responder. El gobierno ha negado, la Cancillería ha dicho que la ministra Bullrich debería presentar pruebas de la presencia de iraníes. ¿Es válida este tipo de aseveración? La instancia respectiva de brindar la información necesaria sobre la entrega de pasaportes a extranjeros es justamente migración, y estos señores de migración son los que se rehúsan a atendernos para brindar respuestas claras. Dicho sea de paso, ha salido un comunicado donde simplemente manifiestan que entre 2023 y 2024 se habrían proveído de 210.000 pasaportes, pero no dicen cuántos de esos pasaportes habrían sido destinados a posibles iraníes que se hubieran nacionalizado en el territorio. Hay un detalle, nosotros ahora también estamos haciendo un seguimiento bastante prolijo a lo que está pasando en Colombia. De hecho, recientemente ha sido publicado cómo Irán
a partir del ingreso del Gustavo Petro en Colombia, ha desarrollado un trabajo bastante rápido de infiltración de grupos terroristas y fusionándolos con los grupos como el ELN, el M-19 y las disidencias de las FARC en Colombia. O sea, dése cuenta el alcance de Irán. Irán negocia con cualquier grupo terrorista. Lo que los une es la droga. Punto. O sea, si crees que no hay nada en común entre ellos, sí hay, la droga, el narcotráfico. Te repito, si no fuera eso, el 25%, la cuarta parte del financiamiento de Hezbollah procede del narcotráfico latinoamericano, que quede claro. Es por eso que está pasando. Nosotros estamos haciendo ahorita un trabajo de seguimiento bastante detallado en Colombia. Y solamente para acotar un poco, imagínense la labor que tienen algunos parlamentarios de hablar de estos temas, porque los parlamentarios están expuestos hasta una muerte, porque estamos realmente estamos, y yo se los digo, preguntaba a Pamela, decía, ¿qué es la importancia de esto? Decía, la importancia es la posición geopolítica que tiene Bolivia con los demás, el punto estratégico, el narcotráfico que se genera y genera divisas para ellos, y obviamente el gobierno que les cede y que les abre la puerta para poder camuflar cualquier situación anormal para que sea normal, o sea, el encubrimiento. Entonces aquí hay un peligro eminente, no solamente, quizás hay muchos que quieran tocarlo el tema. Yo recuerdo cuando yo llego de Israel, 2018 a más o menos el 2019, a comienzos del 2019, llega a mi casa una cabeza de cerdo, solamente por haber salido como embajadora de la paz por el Estado de Israel. Y me recuerdo muy bien que me llega con el anuncio que no me meta el tema donde la próxima cabeza sería la mía. Y me acuerdo que el radio El Deber y El Deber, todo el mundo me hizo la entrevista precisamente por ese mismo tema de meter la forma de defensa de Israel, que estaba todavía el cónsul honorario que acaba de morir, el señor Fernando Ross. Y yo me dirijo hacia él y le digo, y me dice, hay cosas tan delicadas y lo que los bolivianos vamos a ver de aquí en adelante. Lastimosamente pasó mejor vida hace un mes atrás, pero realmente era muy delicado hablar sobre este tema y sobre la posición que van a tener los parlamentarios de aquí en adelante. Pero independientemente de eso, Anelín, perdón que les corte, se tiene que hablar, porque esto se tiene que decir la verdad al mundo y lamentablemente, quieran o no, se tienen que hablar. Y a mí me encanta la posición de David porque él ve desde el punto de vista sociológico este tema, que obviamente también maneja la palabra de Dios, pero sobre todo la parte sociológica para hacerle entender a todas las personas, no solamente a los cristianos, no solamente a los católicos, sino a toda la sociedad boliviana en su conjunto, para que pueda entender realmente un poquito de este tema que, como tú decías, es bien delicado, pero tenemos que tratarlo porque lo que se viene va a involucrar a toda la sociedad boliviana, ¿no, querido David? La verdad que yo, por ejemplo, cada año vamos con mi iglesia a Israel, conozco muy bien, estamos por allá, pero lamentablemente este tiempo, ¿cómo están viviendo en este momento los israelíes allá con tanta zozobra e incertidumbre? Es pues difícil, ¿no? Es difícil, así que nosotros seguimos orando y pidiendo por la paz de Israel como siempre. Yo dividiría en dos las respuestas, si me lo permiten, por favor. Primero, ¿cómo vivimos los bolivianos en Israel? Esa es una pregunta que cabe hacerla. Dolidos, abandonados, nos sentimos huérfanos de gobierno, Virginia. Porque lamentablemente nos quedamos atónitos al ver que el gobierno boliviano no solamente que acusa de genocidio a Israel, cuando el genocidio lo sufrimos nosotros. Y segundo, es triste cuando Bolivia sale a la palestra mundial y se presenta el gobierno boliviano. Se me quedó congelada la imagen, no sé si me están viendo. Te estamos escuchando, te debe haber entrado te estamos escuchando. Ya, te decía, es una pena porque Bolivia se ha presentado ante el mundo como el tonto útil, junto con otros países como Sudáfrica, para iniciar un juicio contra Israel ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Esto no tiene pies ni cabeza. Bolivia se presenta como un tonto útil.
porque al fin y al cabo toma vocería en un conflicto que no le compete, teniendo tantos problemas internos que resolver. Pero bueno, volvemos a este tema. Tenemos 10 minutos más, querido David, Pamela, Anelín, gracias. Está muy interesante, yo estoy prestando mucha atención. Es un tema que me apasiona, que no lo conozco a plenitud, que uno va aprendiendo de todo. Así que, por favor, ustedes siguen con la palabra. David, te cortamos el momento que estaba entrando Agustín al vivo. Te escuchamos, por favor, David. Sí, yo pienso y creo que una de las frases que podría yo tomar también de lo que ustedes han emitido es, variando un poco la palabra, con el terrorismo no se negocia. Y es eso lo que nosotros en este momento estamos. Nosotros estamos viviendo una situación bastante crítica. La gente lamentablemente se ha dejado envenenar el corazón y confundir la mente por los medios de comunicación y por las redes sociales, que han hecho ver a Israel como un pueblo genocida, y no es así. Quiero dejarles claro que desde el año 1948, el 14 de mayo, Israel nunca inició una guerra en el Medio Oriente, jamás. Todas las iniciaron ellos. El mundo tiene que entender una cosa, que si los musulmanes bajan las armas, habrá paz. Pero si nosotros bajamos las armas, nos hacen desaparecer. Desgraciadamente tenemos la desgracia de convivir en el barrio más peligroso del mundo, donde el que pierde desaparece y el que gana sobrevive. Y nosotros estamos librando, como lo dijo Benjamín Netanyahu ayer, una guerra de sobrevivencia, una guerra a la cual nos arrastraron por la fuerza. Nosotros no escogimos esta guerra. El 7 de octubre fue una situación lamentable, terrible, violenta. Virginio, para gente que tal vez no cree, yo tengo imágenes, he accedido a imágenes por inteligencia de cómo han decapitado a los bebés, cómo les han prendido al fuego. Yo tengo imágenes de bebés calcinándose, ni siquiera terminados de calcinar, calcinándose en proceso. Agarraron a un niño y lo metieron a un horno de cocina y le prendieron fuego. Decapitaron, hicieron un montón de barbaridades. Tenemos 130 rehenes en la Franja de Gaza. Yo le pregunto al pueblo boliviano, apelo a mi bolivianidad, a mi pueblo hermano Bolivia, a mi nación Bolivia. ¿Qué hubiera pasado si Chile nos hubiera hecho eso? Perú, Paraguay, un grupo terrorista de esa región. ¿No hubiéramos exigido que el gobierno nos defienda, que luche, que pelee y que rescate a esa gente? Con el terrorismo no se negocia, mi amigo. A los terroristas hay que matarlos. Así de simple. Porque de lo contrario se vuelven demócratas y luego llegan al poder. Pregúntele a Colombia. Ese es el problema de no acabar terroristas. Terminan en el gobierno. Y encima ahora quieren crear su propio Estado. Es peor que llegar al gobierno, tener su propio país. Lo cierto es que nosotros no podemos darnos el lujo, Virginio, de perder una guerra en la cual el futuro de nuestro país está en juego. Estamos viviendo la ola de antisemitismo y de judeofobia más grande de la historia desde los años 1930. Es un nivel de odio que nosotros de nuestros abuelos hemos recibido porque nos lo contaron. Mi abuelo era judío húngaro. Nosotros sabemos por nuestros abuelos lo que se vivió en Europa, pero ahora nos está tocando verlo con nuestros propios ojos. Yo nunca estuve en Auschwitz, Virginio, pero el otro día estuve en Nir Oz, uno de los kibbutz, donde arrasaron los del Hamas, cometieron una serie de latrocinios y barbaridades. Sin embargo, nos presentan a nosotros como genocidas. Yo quiero explicar que para que exista un genocidio tienen que haber dos puntos que son vitales. Primero, la intención de cometerlo, y segundo, los medios para alcanzarlo. Israel tiene los medios para cometer un, entre comillas, genocidio. Si nosotros nos hubiera dado la gana, hacíamos desaparecer la Franja de Gaza el mismo 7 de octubre en la noche. Tenemos los medios, pero no tenemos la intención. No tenemos la intención, porque nosotros hemos sobrevivido a un genocidio. De hecho, la palabra genocidio fue patentizada para describir lo que nos hicieron a nosotros. En cambio, el Hamas tiene toda la intención de cometer un genocidio, pero para suerte nuestra y desgracia suya, no tienen los medios. Ahora tenemos un problema con Hezbollah. Hezbollah en el norte tiene 200.000 misiles apuntando en nuestras cabezas. Quiero aclarar una cosa, Chapaco. Israel es más pequeño que Tarija. ¿Sabes lo que es eso? Es más pequeño que tu departamento. Y tenemos 200.000 misiles, hermano, apuntando en nuestras cabezas. Y cada misil tiene 1,5 toneladas de explosivos. Hezbollah nos tiene jurada la cabeza, quiere matarnos, quiere hacernos desaparecer como Estado. Por ende, Israel tiene que luchar también en el Líbano ahora. Tenemos que ir a una guerra contra el Líbano. ¿Por qué? Porque el gobierno del Líbano
también protege a Hezbollah, pero por cobarde, porque Israel le ofreció ayuda al gobierno libanés, le dijo, juntémonos y destripemos de una vez al Hezbollah. Pero ¿qué hizo el Líbano? Prefiere la alianza con Hezbollah que una guerra con Israel. Un suicidio. Porque estamos viendo una situación muy grave en el Medio Oriente y el mundo tiene que entender que nosotros lo que queremos es sobrevivir como pueblo. Nosotros no tenemos la intención de destruir a ninguna nación, pero ellos sí quieren acabar con nosotros. Nos tenemos que ir, como les decía, tengo 3 minutos. Quiero partir despidiéndonos con Anelín, seguimos con Pamela y David, tú cierras el programa.